¿Qué tal? Muy buenas tardes en esta nueva semana, ya casi de abril. Aquí estamos en Restaurando al Ser, donde te acompañamos en el recorrido de la parte oscura y temerosa de tu mente a la luz del amor incondicional de tu corazón. Y el día de hoy estamos muy contentas de tener la presencia de Renata Magallanes, que ya la conocen aquí en Meditation, eh, porque ya la entrevistaron en otro lado, pero además porque es la hija de Adriana Migueles, que está también los lunes con su programa no me acuerdo el nombre. Feng Shui. Feng Shui. Sí. Y bueno, la idea del día de hoy es platicar un poquito acerca de la música como un recurso, pues para la restauración del ser precisamente, ¿no? Aquí nos gusta hablar de todas las posibilidades para hacer esta restauración del ser. Y una de ellas, por supuesto, es la música, ¿no? Y entonces hoy vamos a hablar de ello porque pues ni Diana, ni Eugenia, ni yo somos muy expertas en el tema, así es que bueno, Renata nos ilustrará en este sentido. Estamos, por supuesto, con Eugenia. Hola, Eugenia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y bueno, Diana el día de hoy no nos podrá acompañar porque tenía ahí un asunto que atender. Bueno, y yo, Ivonne Armand, aquí saludándoles. Renata, cuéntanos, ¿cómo estás? Hola, pues muchas gracias primero por tenerme acá, qué padre pues conectar con ustedes y estar acá en Meditation otra vez, eso siempre me encanta. Yo estoy súper bien, estoy muy contenta, me encanta hablar de la música y cómo usar la música como una herramienta personal de sanación. A mí la música me salvó la vida, la música me acompañó durante mis procesos más oscuros y es importante entender que pues uno no tiene que ser músico para usar la música como una herramienta de sanación y como una herramienta personal. Uh-huh. Pues fíjate, Renata, que esto de la música y la sanación nos ha interesado mucho en Restaurando al Ser, que hace tiempo tuvimos un programa donde hablábamos de cómo estimular los chakras a través de la música. Claro. ¿No? Y bueno, hablamos también en nuestros programas mucho sobre las 5 leyes biológicas y hay una composición musical muy sencilla, dicen, no soy músico, pero los que dicen que saben de música hablan que es muy sencilla, pero es sanadora y la compuso el doctor Rick Hammer. Ajá. Entonces, pues, ¿qué nos puedes decir tú de tu experiencia? ¿Cómo es que, aunque no seas músico, la música te puede ayudar en tus procesos de vida? Claro, pues como compartes de Hammer, o sea, la música no necesariamente tiene que tener una letra para que te puedas conectar con ella. O sea, la música como todo es energía, tiene frecuencias, ¿no? Hay música, una persona que no tiene que ser ni una persona súper sensible. Si escuchas una canción de, no sé, de heavy metal, de rock, lo vas a sentir diferente en el cuerpo que una balada de amor, ¿no? Porque todo es energía y todo vibra diferente dentro del cuerpo. Mi experiencia personal empezó pues bastante chiquita con la música, con el piano, ¿no? Que cada instrumento también fluye diferente en el cuerpo, en el alma, con el ser emocional.
Y pues yo utilizo la herramienta más como una la música como una herramienta personal, pero para desarrollar y para entender bien mi proceso personal con lo que estoy pasando, ¿no? O sea, una persona puede escribir un poema y ese poema también se puede hacer en una canción, ¿no? Un ejercicio súper padre puede ser, pues, escribir en un diario, no sé, puede ser un poema, un haiku, como se dice acá, que son como 5 líneas de lo que sientes, lo que está pasando, y eso en sí atrae un ritmo, las frases tienen ritmo, las palabras tienen ritmo, todo eso, ¿no? Y el incluirlo con, pues, los sonidos de la vida, cuando no sé, a mí se me hace un ejercicio súper bonito salir a caminar sin audífonos, ¿no? Y escuchar la naturaleza, escuchar los árboles, la brisa, ¿sí se brisa en español? Sí. La brisa, o sea, los pajaritos, todo eso, o sea, hay música en todos lados. El silencio es música, el silencio vibra diferente, ¿no? Yo siento que una persona que, puede ser una persona que nunca ha estudiado nada de música, que escucha música solo cuando está manejando su trabajo, ¿no? El tomarse el tiempo para escuchar la música de la vida que tenemos de todos lados está increíble porque es como una herramienta de reflexión, ¿no? Wow. Sí, me gusta esto que dices, no lo había pensado y no lo había reflexionado, pero claro, todo es música, ¿no? Uh-huh. Claro, porque pues la música es una combinación de sonido y silencio. No necesitas tocar una guitarra para escuchar sonido y para escuchar silencio. Y la música sin silencio no sería música, sería ruido. Entonces es una combinación muy interesante y yo no tengo tanta experiencia con usar la música, con los chakras, eso es algo que me encantaría, o sea, aprender y trabajar, pero en mi experiencia como cantautora, sé que al desarrollarme a través de una canción y escribir la letra y como que verme internamente es un proceso muy hermoso, porque es un proceso como que estás hablando con alguien, pero ese alguien eres tú mismo. Entonces logras ver las cosas pues de otra perspectiva, porque uno puede escribir pues de sí mismo como yo, o lo puede escribir como a la perspectiva de ella o él o ustedes o nosotros. Entonces es algo muy, muy padre que uno puede desarrollar y hacer solo, como decía yo, un poema, no sé, un diario, algo así. Es algo que todos podemos hacer, pues en la mañana cuando nos despertamos, ¿no? Haz de cuenta, yo me despierto y siempre estoy con 1000 cosas, ¿no? Ay, tengo que hacer esto, me falta hacer esto. Siento que un ejercicio súper padre, como que para calmar la mente, es escribir todo lo que se me sale. Ay, tengo que lavar mi ropa y recoger esto y bla, 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 bla. Sacarlo, porque ya sacas las notas súper rápidas, musicales, sacas toda la mierda, por falta de otra palabra, y tan, y ya, estás un poquito más centrada y como que fluyes más con la vida, porque a mí me cuesta mucho trabajo a veces fluir. ¿No? Y la música me ha ayudado como que a verme como que hacia adentro, como introspectiva. No sé si sea palabra en español. Sí. Ajá. Ok, súper interesante. Renata, cuéntanos un poquito de cuál es tu historia con la música, ¿no? ¿Desde dónde viene esta historia? Pues yo empecé con la música súper chiquita. Estuve rodeada de la música toda mi vida porque mi abuelo es un arreglista, fue el arreglista de Juan Gabriel y de muchas otras personas. Y del lado de mi mamá tengo también a mi abuelo que fue músico, fue cantante y fue maestro de voz, ¿no? De ópera. Entonces, pues de los dos lados traigo la música. Y está muy padre porque es como honrar a mis ancestros, ¿no? Al yo misma ser músico, está súper padre eso. Pero siempre fui como que artistoide, pero yo era súper penosa de chiquita, ¿por qué? Pues por el miedo de la crítica, sí, era como mucho miedito. Y ya
pues siempre me gustaban los shows así de High School Musical o películas así como de musicales. Siempre me gustó, pero no empecé o sea, estudiar arte y actuación y comedia musical y canto hasta como los 14 años. Estaba yo viviendo en Portugal y a los 14 o 15 años fuimos a ver el musical del Rey León en Madrid. Estaba ahí Carlos Rivera, que para mí es como un símbolo de la música. ¿Por qué? Pues porque ahí, a través de él, logré conectar con el poder de la música. O sea, cuando él salió cantando el Hakuna Matata en la obra del Rey León, me emocionó tanto, que estaba yo, o sea, así, como Magdalena, llore y llore y llore. Y fue cuando dije, ¿qué onda? O sea, ¿por qué estoy teniendo esta reacción con una canción del Rey León, no? Fue un momento súper poderoso para mí y fue cuando conecté con esa curiosidad de la música, ¿no? Súper chistoso porque siempre escuché música, mis abuelos, mi familia, pero ese momento para mí fue súper importante. Empecé a estudiar actuación, baile, canto, regresé a México, porque yo me fui de México súper chiquita, a los 5 años. Regresé a México como a los 16 años, me puse a estudiar comedia musical, mi bel canto, que es ópera, y fue cuando pues lo agarré así y no he soltado lo que es la música, ¿no? Me fui a estudiar comedia musical, después me fui a estudiar en Berklee College of Music en Boston, comedia musical y composición, porque también soy cantautora. Y pues acá estamos, acabo de sacar una canción el 11 de marzo que se llama Vuelta Atrás. Está en todas las plataformas digitales, o sea, Spotify, Apple Music, Amazon Music, en YouTube. Y este miércoles sale el video musical de esa canción. Entonces, estoy empezando apenas mi carrera como solista. Estoy aprendiendo muchísimo y estoy conectando con mucha gente, que para mí eso es como que lo más increíble. Así es. Muy bien. Eugenia, ¿quieres preguntar algo? Pues es que a mí me gustaría que nos contaras más como yo, que no tengo nociones más que muy básicas de la secundaria que obligaban a tocar flauta. Claro. ¿Cómo puedo hacer yo o qué puedo hacer yo con la música para mejorar mi vida, para estar más equilibrada, para pues quizás estar contenta, ¿no? O si estoy pasando por un momento en donde mi estado de ánimo es muy bajo, poderlo elevar, no sé. Esa es súper buena pregunta porque siento que es algo que todos podemos hacer. El estar súper consciente de lo que estamos escuchando. La música es tan poderosa que hay gente mala que abusa de eso, ¿no? Tener muy al pendiente lo que estamos escuchando, el entender que la música es energía y trae energía y son frecuencias, el escuchar música con letra que hablan de quién sabe qué, ni quiero decir, o sea, eso afecta muchísimo el estado de ánimo de cada quien, ¿no? Y te afecta mucho. Entonces, si estás ya en un punto muy oscuro de tu vida y de por sí estás escuchando música que habla de eso, pues está en chino salirte de eso, porque estás atrapada en un círculo vicioso, pues negativo. A mí me ayuda mucho cuando estoy yo triste o estoy pues batallando con pensamientos oscuros o como que queriendo entender ciertas cosas, me gusta escuchar música positiva. O sea, se escucha súper cursi, pero música que te energiza, música que te emociona. También es algo muy personal. A mí me va a emocionar algo que a ti tal vez no te emociona, ¿no? Pero tener súper en el consciente que la música pues, puede ser para bueno o para malo, ¿no? Todo lo que es rap, hip hop, rock, traen energías muy pesadas, ¿no? Y uno no tiene que ser músico para sentirlo y para entenderlo.
ya la música pues, clásica, que estábamos hablando de quién, de Hammer, estábamos hablando, de Hammer, la música de Hammer ya no se escucha tanto, o sea, es algo súper raro, ya no se crea música así. ¿Por qué? Pues porque ya no, nos quieren traer todos deprimidos, ¿no? Pero al tener eso súper consciente, y les comparto, el otro día, hace como 2 semanas, hice un taller de Tania y de un señor, ya se me olvidó su nombre. Abhishek. Ajá. Y esto, el de sanar tu, ¿cómo era? Divino femenino. Divino femenino. Ajá. Y estuvo padrísimo porque hicimos un ejercicio que incluía la música, pero no era como cantar, era más como mover tu cuerpo y bailar y soltar, porque la música, como la sentimos en el cuerpo, el sacudirnos, el sacarlo y el sacar la energía y romper como ciclos negativos que son, yo los veo en mi cuerpo como piedras, o sea, el romperlo y así que reviente, se puede hacer todos los días. O sea, yo siempre que pongo mi música en la mañana y me pongo a bailar 20 minutos así con las persianas cerradas, me cambia el mood de todo el día. O sea, estoy como que más alivianada, estoy con endorfinas, estoy contenta y no tienes que ir a una clase de Zumba para sentirte energizada con la música. O sea, lo puedes tú poner en tu computadora, en tu teléfono, no sé, bueno, también todas somos de generaciones diferentes, pero música que te energiza, ¿no? Por ejemplo, mi hermana chiquita que tiene 17 años, ¿ya? 17 años, ella está en una generación donde si están tristes, solo escuchan música triste. Y yo creo que eso está terrible. Terrible porque te atrapa. O sea, siempre escuchar música positiva y estar súper como que pendiente de lo que te pasa a ti cuando escuchas esa música. Déjame ver si entendí bien, Renata. Sí. A lo que le llamas música positiva es a la música que te hace sentir bien, que te da ganas de estar como moviéndote, ¿no? Que te alegra. A eso le llamas la música positiva. Sí, música energizante. O sea, también hay música, por ejemplo, muy bonita, que son baladas de amor, de ay, mi amor está en el otro lado del mundo, lo extraño, lo amo, y es una canción muy bonita, pero es una canción que te mantiene así. O te mantiene así. No, cuando ya estás así, hay que encontrar música que te suba. O sea, música que te energiza, como música, pues sí, o sea, le digo positiva por falta de otra palabra, la verdad, pero uno siente, ¿no? Cuando es una canción. Sí, o sea, por eso digo, es mucho corporal, mucho como que hacia adentro. Como de sentir. De sentir, sí, es que la música no existe. La música es un tópico como súper abstracto, se dice, como abstracto. Es un tópico súper abstracto, o sea, no vemos la música, al menos que alguien la esté tocando. Todo es de sentir, de ir hacia adentro y de sentir y permitirte sentir. Así es. Ajá. Fíjate que, bueno, aquí voy a aprovechar para poner estos saluditos que nos ponen por aquí. Obviamente tenía que estar por aquí Adriana, obviamente. Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola. Nena Pico, buenas tardes. Guadalupe González, hola hermosa Renata, supongo que la conoces, no lo sé. Bueno, Marilis, que siempre nos acompaña. Y dice, bueno, Guadalupe González dice si la música tiene muchas funciones, ¿no? Claro. Y déjame poner acá a Adriana Toledano Márquez. Gracias por transmitir sabiduría. La música armoniza y sana. Renata sensible como su hermosa mamá. Esa es muy buena palabra, armoniza. Exacto. Muy buena palabra, porque es una palabra musical, pero que aplica a todo. Armoniza. Me encanta esa palabra para definir pues, el poder de la música. Armoniza, o no sé si existe la palabra de armonizar. Desarmonizar. Pero desarmoniza o armoniza.
pero por eso pues uno tiene que estar súper pendiente, ¿no? De lo que escucha. Y otra cosa padre pues es escribir, no sé, o sea, la música obviamente es la parte pues musical, de armonía con el piano, con la guitarra o la percusión, pero yo, por ejemplo, cuando escribo una canción, primero escribo la letra. Ujú. Yo lo escribo, por eso decía como que el ejercicio del poema. Escribir y escribir lo que te sale. O sea, a mí me cuesta trabajo muchísimo escribir lo que me sale y no juzgar lo que me sale. Porque a mí me gusta mucho colaborar con músicos para escribir una canción. Y esta última canción que saqué de vuelta atrás la escribí con un productor que se llama Vic Vadillo. Y ha sido un gran, gran maestro para mí porque como que me empuja mucho a decir, nada más a sacar lo que me venga a la cabeza, porque es como el ejercicio en la mañana que les decía, nada más sacar lo que te sale, porque si no, o sea, no voy a estar todo el tiempo, ay, sí, me gusta esta línea, ay, no, está horrible, entonces no estaría yo sacando música, ¿no? El ejercicio de escribir lo que sientes, lo que te preocupa, lo que agradeces, lo que amas. Todo eso siento que es un ejercicio súper positivo, que no necesariamente es musical, pero así se escriben las canciones, primero tratando de entender lo que te está pasando. Claro. Fíjate que acá pone tu mamá algo interesante que dice que la música tiene doble filo. Si no estás en la frecuencia adecuada, puede convertirse en ruido. Y creo que, bueno, a final de cuentas la idea era esa, la armonización, el ruido, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Porque la verdad es que creo yo que el ruido también es música, ¿no? Sí. Lo que pasa es que es música no armonizada. Ajá, exacto. ¿No? Exacto. Es como si yo me meto a un piano, o sea, estoy enfrente de un piano, ¿no? Y estoy así, tan, 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 tan. Es música, pero está desorganizada, no está armonizada. Está hecho así un despapalle total. Ya la música tiene una estructura, tiene una intención, tiene pues una armonía. Sí, pero totalmente, la música puede ser ruido. Que creo que por ahí iría un poquito para tratar de definir un poco más esto que tú decías de positivo, ¿no? Tal vez eso de positivos podría ser como armónico, ¿no? Ajá, que entender también que nuestro cerebro, que pues finalmente es el que va recibiendo esta información, tiene una vibración intrínseca, ¿no? claro. Vibra a ciertas frecuencias. Y cuando de afuera recibo algo que está en sintonía, entonces me ayuda a relajar el cerebro, ¿no? Claro. Porque cuando es ese ruido, entonces hace que empiece pues mal, ¿no? De hecho, no sé mucho, no sé si tú sepas, Eugenia, si a los, por ejemplo, epilépticos, una música desorganizada los puede alterar o llevar hacia un... Sí, a un episodio. Sí puede ser que sea un detonante, un cierto tipo de música para algunas personas con este padecimiento de epilepsia. Wow. Es que sí, yo tengo amigas que se dedican a ser terapeutas, pero de música. O sea, que se dedican a eso. Es que la música, es que yo no conozco suficiente de la parte, o sea, súper técnica, como científica, pero hay muchos casos. Hay un libro muy bueno que ahorita que me acuerdo lo voy a escribir, que habla justo de casos así rarísimos que dices, ¿cómo puede ser que se acaban sanando o tal vez no sanando totalmente, pero que acaban
usando la música como una herramienta pues para mantenerse bien o mantenerse vivos, o es que sí, afecta el cerebro increíblemente la música. Tan es así que hay estudios ya completísimos sobre la música de Mozart Sí, para el aprendizaje acelerado. claro. Y si no mal recuerdo, tiene que ver con el compás, o no sé cómo le llaman, Renata, eso, Sí, 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 sí. o las frecuencias, o el Ajá, compás que tienen la pieza musical, que tiene el mismo compás que el cerebro. claro. Y bueno, a través de estos estudios se demuestra que la música puede ayudar a los niños a aprender mucho más rápido o a estar relajados en las escuelas. Wow, no, pues con razón, mi mamá me acordó, es algo muy raro, pero de chiquititita, o sea, recién nacida ponía mucha música. No, no es cierto, seguía yo en su panza. Ponía ella música así de Mozart o música pues clásica, Ujú. que pues simplemente por eso. Yo nunca entendí hasta pues ya estudiar música, ¿no? Y ver el efecto en el cerebro. Pero sí, eso es algo súper interesante. O sea, las mamás pueden, al entender eso, yo creo que se puede usar eso como una herramienta pues para ayudar a tus hijos a que se relajen, no sé, en el coche o en una situación pues de alto estrés. Eh, sí, eso es algo súper poderoso. Hay de lo que recuerdo, son dos piezas de Mozart y una de Händel, las de Mozart es la flauta mágica y la de Júpiter, y y la música acuática de Händel, para cuando están haciendo la tarea. Ah, pues yo me la voy a poner también, entonces. Sí, es para adultos y niños, pero para las mamás que quieran que sus hijos aprendan mejor y aprovechen más lo que están haciendo, esas Claro. tres piezas musicales de fondo musical, Ujú. así, ni siquiera tiene que estar a un volumen exagerado, un fondo musical suave, y el niño haciendo la tarea les va a ir mucho mejor que si lo hacen con otro tipo de música, por ejemplo. Claro. Wow. Es que sí, totalmente. Pero siento que esa parte, pues como que se entiende más, porque pues a mí desde chiquita, o sea, yo tengo 24 años. A mí o sea, mi mamá ya hacía eso. O sea, me imagino que es algo que la gente como que lo sabe, pero no lo entiende, Ujú. ¿no? Sí. Ujú. Qué Y es padre. que se puso muy de moda justo cuando tu mamá y yo nos tocó estar embarazadas, se puso súper de moda y te vendían la colección de Mozart para bebés, ¿no? Ah, Y ahí Sí. estabas. Pero en realidad era un tema nuevo, ¿no? O sea, no sabíamos, era como algo intuitivo de decir, sí, sí, claro, debe ser por ahí, por supuesto, ¿no? claro. Eh, yo trabajé muchos años, 10 años, en un instituto de salud, que es el Instituto Nacional de Comunicación Humana, y trabajamos pues, toda la parte del sonido, ¿no? Yo soy ingeniero biomédico y entonces entré al área de equipo médico. Y pues la verdad es que cuando uno sale de la carrera sale totalmente ignorante de la vida, ¿no? Y entonces entré a trabajar ahí con un doctor que era súper fanático de la tecnología y una mujer en el área de investigación que también era una investigadora así muy, pues de esas que de verdad son investigadoras, ¿no? Y entonces me empieza a llevar a la UNAM a unos, pues como si fueran estudios de grabación, ¿no? Ujú. Estos salones con de huevo, donde Sí, pones el como el huevo, colchón, ajá, ajá, todo alrededor, y para hacer estudios del sonido, ¿no? Y ahí, pues yo empecé a conocer el sonido ahí, y las frecuencias, porque en este instituto se veían todos los problemas de los niños sordos o con problemas de lenguaje, aprendizaje,
y todo tenía que ver con el sonido, ¿no? Entonces fue algo súper, súper interesante mirar el poder de la vibración, del sonido. Me acuerdo que hicimos un acuerdo con IBM que nos puso ellos desarrollaron un sistema computacional que en aquel entonces era así como wow, porque las computadoras no traían multimedia. Y este programa era una tarjeta de hardware que teníamos que insertarle a las computadoras para que pudieran tener micrófono y bocina. Y entonces los niños sordos empezaban a usar su voz y veían en la pantalla lo que sucedía con su voz. Entonces un trenecito caminaba por un lugar y entonces si subían ¿qué era? Si era grave, el trenecito se quedaba abajo, pero si era agudo, el tren subía y subía a la montaña, ¿no? O unos globitos. No, o sea, ver la cara de felicidad de estos niños que jamás en su vida habían sabido qué pasaba con su voz. Porque como son sordos, ¿no? Generalmente se dice que son sordomudos, pero no es que sean mudos, es que como no escuchan sonidos, pues no saben qué hacer con esto, ¿no? Y entonces se puede poner la mano aquí, pero al mismo tiempo el micrófono, y veían en la pantalla lo que sucedía con la música o con la voz que iban, y era verdaderamente espectacular, ¿no? Y bueno, para mí también fue una gran experiencia porque en mi casa cero musicales, ¿no? O sea, cero. Entonces fue un descubrimiento muy, muy bonito el mirar cómo, pues, la voz, ¿no? La voz sana y la voz hace cosas, ¿no? O sea, genera acciones y formas y cualquier cosa, ¿no? De hecho, últimamente he buscado ese programa y ya no lo hacen porque pues era como antiguo, ¿no? Y ya no existe, pero la verdad es que fue pues una situación maravillosa para estos chiquitines, ¿no? Sordos. Claro. Bueno, para los adultos también, ¿verdad? Pero para los niños. Entonces, bueno, y eso me lleva a esta otra cuestión que nos comparte tu mamá, ¿no? De que eras súper penosa y que la música y el teatro te empoderaron, ¿no? Cuéntanos un poquito de esto que empezaste diciendo hoy. La música te salvó. ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Cómo fue el proceso? Claro, pues como comparte mi mamá chismosa, yo sí efectivamente era yo súper penosa, ¿no? Me daba miedo el ser vista, o el que me vieran y ahí, que me vieran, me daba muchísimo miedo, yo era súper callada. Y yo creo que eso no es normal. No sé, normal en el sentido de que no, sí, o sea, falta palabra, pero siento que no debería de ser así la vida. El estando en Portugal, empecé a estudiar pues, teatro en la escuela, de obligación, o sea, teníamos todos que estudiar teatro, y el teatro también es una herramienta súper poderosa para los niños, para el desarrollo de personalidad, para que se entiendan ellos mismos corporalmente, pues, como compartía mi mamá, el trabajar diferentes personajes, diferentes vidas, diferentes formas de hablar, diferentes historias, como que empecé yo a entenderme a mí más, porque a través pues, de la vida de los demás, yo vivirla, que estoy haciendo un papel, ¿no? Como que
me empecé a desarrollar como, ay, no me tengo que parar así, o sea, me puedo parar así, algo súper chiquito, pero el simplemente de cambiar cómo me paro, como que me empecé a sentir como, ok, pertenezco aquí, ¿no? Diferentes voces, diferentes, pues sí, personalidades. Siento que todos los niños deberían de tomar una clase de teatro. Todos, o sea, siempre empujamos, ay, sí, mi hijo juega fútbol o mi hijo estudia tenis, ¿y por qué la música y el teatro no? ¿Por qué? O sea, eso es algo que sí tenemos que cambiar como sociedad, porque es súper importante para el desarrollo personal del niño. Pero como les compartí, a mí la música me salvó la vida porque cuando yo no tenía las herramientas para expresar mi dolor o para expresar lo que sentía, yo escribía y escribía, tocaba el piano. Cuando estuve yo en la universidad pasé por una experiencia muy fea de abuso sexual y no tenía yo herramientas personales para comunicarlo con nadie. No, me daba pena, viví mucha vergüenza, mucho miedo y la música era lo único que yo tenía para expresar mi dolor, expresar mi miedo, mi vergüenza, esa vergüenza que no me pertenecía a mí, pero la música me salvó la vida, o sea, fue algo que gracias a la música me pude expresar cuando no podía yo expresarme con las palabras, ¿no? Escribí una canción que para mí me cambió la vida, que es una canción que nunca saqué, que está en inglés, se llama The Monsters Under My Bed, que habla de los monstruos debajo de mi cama, ¿no? Y el tema es de que los monstruos debajo de mi cama se parecen a ti. Y poco a poco empecé yo a escribir de lo mío, pero de una manera como que no era mío necesariamente, que me ayudó como que salirme un poquito poco a poco de vivirlo yo con dolor en ese momento a verlo más como de hacia afuera. Y poco a poco, usando esa estrategia, logré conectar con otras mujeres que estaban igual sanándose a ellas mismas por experiencias similares o por otras experiencias. Y empecé yo a hablar de lo mío y empecé pues con terapia, empecé a no sentir vergüenza, a trabajar la vergüenza más bien, porque a veces todavía paso por eso, pero fue un proceso muy, muy bello que me salvó y gracias a la música estoy aquí y seguiré luchando por la música y pues, por la música y por mí misma. Gracias, Renata, por ser tan valiente y abrirte a contarnos esto. Gracias. Y pues ya seguramente las personas que nos están viendo y escuchando se están dando cuenta de la herramienta tan grandiosa que puede ser la música, ¿no? Porque tu experiencia fue una experiencia muy fuerte, pero estás aquí platicando con nosotros. Claro. Sí. Y yo creo que esa experiencia, aunque fue una experiencia muy fea, que me lastimó hasta el alma, gracias a esa experiencia logré entender el poder de la música, porque fue la primera vez que entendí que la música conecta contigo de una forma que una palabra o un llanto tal vez no pueda conectar. Y uno no necesita escribir una letra para transmitir algo. El simple tocar una nota en un piano o el simple cantar una frase sin letra es como un llanto del alma. O sea, es algo muy álmico, y también muy corporal, pero sí fue la música, sí, y es algo que me acompaña y me acompañará para siempre la música. Claro. Y que además al sacarlo, ¿no?
estoy pensando en esta idea de escribir un libro, ¿no? Entonces, me acuerdo cuando estaba yo escribiendo mi libro y que ya sale el libro ya editado, ¿no? Que es como más o menos lo mismo que estás viviendo ahorita, ¿no? De la canción ya. Sí, claro. No te estás escuchando, Ivonne. Ya está el volumen, sí. Okay. Sí. En el momento en el que el libro sale a la luz, ya no es tuyo, ya no es tu libro, ya está en manos de todos aquellos que lo leen, de todos aquellos que conectan con las palabras, ¿no? Claro. Y yo creo que esa es una misión importante para ti, ¿no? Que a la hora que tu música salga, llegue a tocar esos corazones o esas almas lastimadas, al igual que la tuya, porque vibrarán en la misma vibración. Sí, es algo muy poderoso. Exacto. Así es. Sí, o sea, sí, es que sí, ya no, o sea, la música que saco ya no es mía, tienes razón, no lo había yo pensado así, eso es algo muy bonito. Y definitivamente mi meta siempre será pues conectar con otras personas a través de mi música, pero el otro día mi mamá me hizo una pregunta muy bonita que me hizo reflexionar mucho. Me dijo, ¿para qué creas música? ¿Para qué escribes? ¿Para qué sacas música? No, yo estaba ahí yo con pues porque quiero sanar y porque quiero pues, sanar a otras personas, hacerlas sentir que no están solas, así siempre como que hacia afuera, ¿no? Hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Me decía, a ver, vuelve a decirlo, pero del yo. Y fue algo muy, muy poderoso porque dije, sí, o sea, yo no escribo para otras personas, escribo para sanarme a mí y el yo sanarme a mí, pues la gente como que, no sé si lo escuchan y reflexionan y vibran así, no sé, pero pensé en lo que me dices tú, y donde ser ¿es faro? Ser un faro, un faro y pues la gente que necesita un faro, pues ve el faro, se acerca, toman ellos la luz, ellos se llenan de luz solitos y se vuelven un faro, ¿no? Fue para mí esa pregunta que me hizo mi mamá, me hizo como que pensar mucho, porque aunque mi meta sea conectar con otras personas, para hacer eso tengo que conectar conmigo misma y hacer el trabajo para mí misma. Y eso yo creo que hace una gran diferencia, porque la música que me imagino que no soy la única que piensa así, pero la música que a mí me llena el corazón es la música que es orgánica, que es honesta de un punto súper vulnerable, ¿no? Algo que quiero yo trabajar como cantautora es crear música honesta y vulnerable, porque esta última canción que saqué fue mi primera canción, ¿no? Y estoy súper orgullosa, pero quiero seguir conectando conmigo misma de una manera que, que sepas que estoy hablando desde mi lugar más vulnerable, porque eso, como un oyente, siento que te inspira a hacerlo igual. Y así es como haremos pues, un cambio. Renata, ahorita escuchándote me viene a la mente una pregunta. ¿Tú has sentido que la música ha cambiado tu estado de conciencia? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Sí, porque me dejaste así sin palabras, Eugenia. Sí, No, ¿sabes? Ajá. Sí, adelante, no, déjame pensar. Es que cuando tú hablas que lo haces para ti, para volverte este faro de luz, ¿no? Que no solo te va a alumbrar a ti en la vida, sino va a ayudar a otros tal vez, ¿no?
me deja pensando que es maravilloso porque te voy a decir algo. Cada vez que una persona tiene un cambio en su estado de conciencia, aunque sea pequeñito, como no, estamos todos conectados a través de estos hilos invisibles, ¿no? Del espíritu divino. Si tú tienes un cambio en tu estado de conciencia, los demás cambiamos. O sea, cambiamos, pero preguntita, que wow, no había yo pensado en esto. Cambiamos, o sea, los demás cambian según tu perspectiva. Sí, o sea, la conciencia de los demás también se mueve. Ah, ya te entendí. Ok. Uh-huh. Sí, y pues yo creo que también por eso, cuando uno se va desarrollando y va sanando ciertas heridas, también por eso pues dejamos de llevarnos con ciertas personas, ¿no? Porque vibramos diferente y definitivamente, regresando al ejemplo que les había dado de pues cuando me pasó eso en la escuela, yo me llevaba con gente bien chistoso que también estaba vibrando en ese dolor porque ellas mismas estaban sanando ese dolor, ¿no? Y son relaciones que yo ahorita yo ya no tengo en mi vida, o sea, yo ya no me llevo con ellas, aunque las admiro y las amo de lejos, ya no vibramos igual porque ya sanamos hasta cierto punto esa herida y ya no vibramos igual, entonces ya no necesariamente atraigo a gente que está vibrando así, entonces, claro, totalmente estoy de acuerdo con lo que dices. Wow, nunca había yo pensado en eso, pero sí, o sea, vibramos diferente y claro, wow, es que estoy como que teniendo muchos como movimientos del estado de conciencia, perfecto. Sí. Ahorita estoy teniendo uno. Ok. Buenísimo, buenísimo. Wow. ¿Qué te parece, Renata, si escuchamos tu canción? Dale. ¿Vale? Y luego nos platicas qué significa para ti, ¿no? Uh-huh. Súper. Ok. Ya no hay vuelta atrás. Sería mentira decir que yo te esperaba, porque fuiste tú quien a mí me encontró cuando yo no buscaba, cuando ya ni siquiera pensaba arriesgarme por unas migajas. Será curiosidad, o ya es mi realidad que hay algo de ti que me tiene enganchada, que controla mis ganas de querer rendirme, de tirar la toalla. A un cariño completo yo ya no estaba acostumbrada. ¿Para qué darle a alguien mi todo? Pues mami solamente me habían entregado una sola vida. Estoy harta de cariño temporal. Ya no hay vuelta atrás. Te juro que en las noches mi cama ya no pide por nadie más. Y no quiero ser cursi, pero mis palabras no se controlan. No lo puedo negar. Quiero tenerte cerca. Ya no hay vuelta atrás. Me quitaste la idea de que nuestro amor tiene caducidad. Me gusta o no me gusta, mis ganas de ti ya no puedo ocultar. Aunque lo haya yo querido evitar. Ya no hay vuelta atrás. ¿Para qué darle a alguien mi todo? Cuando a mí solamente me habían entregado una sola vida. Estoy harta del cariño temporal. Ya no hay vuelta atrás. Te juro que en las noches
no quiero ser cursi, pero mis palabras no se controlan. No lo puedo negar, quiero tenerte cerca. Ya no hay vuelta atrás. Me quitaste la idea de que nuestro amor tiene caducidad. Me guste o no me guste, mis ganas de ti ya no puedo ocultar. Aunque lo haya yo querido evitar, ya no hay vuelta atrás. Wow, qué bonita. Gracias. Cuéntanos, ¿de dónde viene la inspiración para esto? Pues es una canción muy cursi. Yo siempre digo que no soy cursi, pero soy muy cursi. Es una canción que escribí después de haber estado en una relación muy fea, con miedo de volver a enamorarme, con miedo de volver a entrar al amor, con miedo, con mucho, mucho miedo y miedo de no querer, pues, rendirme al amor, ¿no? Y llega mi novio, mi novio de ahorita, meses después de pues, tener el corazón roto y de un año muy pesado de mucho trabajo personal, y llega y me confronta con esta situación y digo, oh my God, o sea, estoy frente a una persona que me quiere, que me ama, que me apoya, que me hace enfrentar a muchas cosas, lo quiero mucho, pero me da miedo, ¿no? Me da miedo pues volver a enfrentarme a eso, porque con todas las relaciones amorosas nos enfrentamos a la posibilidad de que no vaya a fluir algo. O sea, el amor es algo muy vulnerable, ¿no? Porque puede ir o súper bien, wow, súper amoroso, o súper mal. Y estaba yo pues en esa vibración de miedo, pero de sí quiero, no quiero, sí quiero, no quiero. Y la canción la escribí justo cuando ya decía, bueno, ya me enamoré, ya no hay vuelta atrás, me rindo al amor, me rindo en lo que venga y en lo que no venga, y ahí nos vemos, ahí me voy. Y pues fue una canción que la escribí como una entrega al amor. Para mí, aunque no se escuche como una canción súper vulnerable, para mí la escribí en un momento muy vulnerable de mi vida. Y es una canción que si la escuchas, la escuchas y la sientes, vibra un poco, con una vibra como que melancólica. Así, porque así estaba yo, sí, no, sí, ay, pero me pasó esto, ay, pero me puede pasar esto, ay, pero podría pasar esto bonito. Entonces eran como que muchas cosas así. Pero pues sí, la canción está en todas las plataformas digitales. Es una canción que se puede poner, no sé, en el coche, trapeando, lavándote los dientes. O sea, es una canción ligera, alivianada, pero con un poquito de feeling como melancólico. Sí. A mí me gusta la musiquita, ¿no? O sea, más allá de la letra también creo que la música está muy, muy linda, ¿no? Claro, claro, las guitarras, es que, no sé, a mí me emocionan mucho las guitarras. Siempre que escucho una canción, no sé, por ejemplo, la guitarra española, no, es que eso ya, ahí vamos a hablar de la frecuencia, ¿no? Eso sí, o sea, afecta muchísimo que uno no se dé cuenta. Y justo, pues, la guitarra, las guitarras, porque son 3 guitarras en esta canción, son como que melancólicas, pero románticas. Tocan un botón como que te hace reflexionar, como, ¿qué siento cuando escucho eso? Eso es un ejercicio también muy bonito, que uno no tiene que ser músico para hacerlo, es cuando escucho una canción, preguntarme, ¿qué me está haciendo sentir esta canción? Porque la música, esperemos que todos los músicos hagan esto, pero la música se escribe con una intención, con una emoción, siempre hay una emoción detrás de la canción. Ay, escribo esto porque me siento así y bla, 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 bla.
¿qué me está haciendo sentir esta canción? ¿Es una canción que resuena conmigo, que resuena con mi energía, que resuena con lo que siento o no? Y pues, claro, a través de la música yo lo que quiero hacer es como que picarte un botón para que reflexiones tú misma. Para que, o sea, no escribo música así como solo, ay, bonita y tan, o sea, me gusta escribir música que aunque se escuche bonita y romántica, que te haga como que reflexionar un poquito de tu vida o de tu pasado o a dónde vas, lo que sientes. Así es. Mira, aquí tu tía, supongo que es tu tía, ¿no? Es mi abuela. Ah, ok. ¿No? Me encanta ver y oír a mi niña tan desenvuelta, gracias a la música que la ayudó a sanar y salir venturosa de esa dolorosa experiencia. Gracias, abuela. Ok, y bueno, dice tu mamá que Eugenia ya te está terapiando. Sí, me hiciste reflexionar mucho. También anda por acá Juan José Palma Cabrera, Cristalinas como siempre, y Sami anda por acá. Saludos, Sami. Pues ya estamos sobre el tiempo. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros, me encanta. Y ¿qué quieres compartirnos ya para la conclusión de este programa? Pues primero, muchísimas gracias, porque me hicieron pensar en muchas cosas que yo nunca había pensado. Gracias por sus preguntas y pues por tenerme acá. Me encanta hablar de lo que hago y me encanta hablar de cosas nuevas, así que se los agradezco con todo el alma. Y pues un mensaje final, mi mensaje final siempre es, ay, tengo muchos. Pero sé tú, vibra en lo tuyo, que no te den miedo sentir lo que sientes, porque a veces da miedito sentir tu enojo, sentir tu miedo, sentir tu tristeza, tu felicidad, o sea, date el permiso de sentir, porque a través del sentir vas a lograr sanar. Muchas gracias, pues ahí está. Gracias, Renata. Muchas gracias. Por acompañarnos hoy en el programa. Muchísimas gracias, estuvo muy padre. Aprendí mucho y tengo muchas preguntas. Ok, ahí nos haces saber. Sí. Qué lindo programa, lindo tema. Gracias por tener a Renata, pues de nada, aquí súper orgullosa tu mamá de ti. Qué padre poder ir creciendo juntas, ¿no? Porque Sí. todas crecemos en estos momentos. Creo que se quedó un poco trabada, congelada la imagen de Renata. Pero bueno, les quiero, antes de cerrar, compartirles que pueden encontrar a Renata en Instagram, así como @itsrenofficial en inglés. Y en Spotify pueden buscar Renata Vuelta Atrás y les sale la canción que acabamos de escuchar. Es su primer sencillo y ya pronto estará el video musical. Y bueno, nosotros como siempre saben que nos pueden encontrar en Restaurando al Ser, en la página web, en Facebook, en YouTube, y nos pueden encontrar a cada una de nosotros, Diana Medina, a Eugenia McCarthy, Ivonne Armand, así ponen nuestro nombre y les saldrá los lugares en donde nos encuentran. Y seremos muy felices de poder compartir con ustedes lo que ustedes quieran, ¿no? Si tienen sugerencias de temas para nosotros, se los agradecemos. Y también acuérdense muy específicamente si tienen algún síntoma físico
que quieran que miremos con la luz de las leyes biológicas, pues será maravilloso. Comuníquense con nosotros y compártalo, ¿no? Para poderlo ver en el programa. Así es. Ya nos pusieron aquí que Renata se quedó sin señal, así es que pues desde aquí la despedimos. Qué bueno que terminó el programa justo a tiempo. Exacto. Y pues nos estamos viendo el próximo lunes por acá.